Cada vez que nosotros restauramos una relación, cada vez que nosotros restituimos por amor a la restauración y para la gloria de Dios, nosotros estamos ilustrándole el evangelio al mundo. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Mm. Esto es lo que nuestro Señor vino a hacer. Y esto es lo que nosotros predicamos. Saqueo inmediatamente se le viene la ley en Levítico y dice, no, Ujú. tengo que restituir. Tengo que restituir. Y lo dice delante de aquel que vino a mostrar gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús no detiene a Saqueo y le dice, no, Saqueo, ahorita estamos por inaugurar la era de la gracia. Sí, No, no yo te preocupes, perdono, no yo te te perdono". No, preocupes. no. Ajá. Jesús, Soy el autor y consumador de la fe, así que no hay problema. Jesús, de hecho, alaba la fe de Saqueo. ¿De qué te sirve hablar en lengua si no hay amor? ¿De qué te sirve profetizar si no hay amor? ¿De qué te sirve ser la persona más virtuosa si no hay amor? O el Espíritu Santo está en tu vida o no está. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, simplemente somos una religión vacía. Bienvenido seas a Postura Bíblica, mi nombre es Sigmer Salazar y nuevamente tenemos la dicha de tener a nuestro amigo Ever Orante. Bienvenido, Pastor Ever. Gracias, Imer. Dios les bendiga. Para mí es un gusto estar nuevamente en Postura Bíblica. Y vamos a tocar un tema buenísimo que fíjate que yo no he escuchado este tema regularmente. Casi no se escucha en predicaciones, es un tema casi que no se toca, pero no deja de ser importante. Sí, este tema es bastante interesante. Tiene que ver mucho con la restauración, con la consejería. Tiene que ver mucho con cada día ser más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Un tema muy importante. Sí, y nos estamos haciendo referencia a la restitución que debemos de tener nosotros como hijos de Dios al venir a Cristo y cuando Dios está haciendo un cambio en nosotros. Pero vamos a adentrarnos al tema acerca de la restitución que nosotros como cristianos deberíamos de hacer. ¿Qué puedes decirnos acerca de esto, Pastor Ever? Bueno, la restitución la vemos desde el principio, ¿verdad? Vemos la parte en la ley de Moisés. También podemos lograr verla un poco en Génesis, donde la palabra del Señor dice después de que Adán y Eva fallaron, tuvo que haberse pagado un precio, hubo un cordero que fue sacrificado ahí para pagar el precio del pecado de Adán y Eva. Y en eso tiene que ver la restitución. La restitución tiene que ver con la parte de cubrir el daño que se causó. Fíjate que regularmente a veces Dios nos hace ese llamado Ujú. y nos entregamos al Señor, venimos arrepentidos a los pies del Señor, mas sin embargo hay cosas que no las hemos enmendado, sino que las damos por sentado, que Es porque verdad. Dios me perdonó, todo sigue igual o como dicen, borrón y cuenta Borrón y nueva. cuenta nueva. Exactamente. Me llama la atención porque cuando a Jesús le preguntan cómo se resume la ley, él habla de amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, mente, fuerza y corazón, pero también amando al prójimo como a nosotros mismos. Y la restitución tiene que ver con esa parte, con la parte de restaurar nuestra relación, no solo con nuestro Dios, sino también con nuestro prójimo. Aparentemente nosotros creemos o algunos creemos o hemos pensado que a Dios no le importan nuestras relaciones, pero Dios sí está interesado en nuestras relaciones, porque la manera en que nosotros nos relacionamos con otros es la manera que nosotros manifestamos ser hijos de quien decimos ser. Entonces, la restitución es un medio por el cual o un instrumento o un fruto que nace de un corazón arrepentido para restaurar una relación que se dañó. Interesante. Y mira que a veces como alguien puede decir, pero eso es algo del Antiguo Testamento, porque si bien es cierto, nosotros vemos de la restitución en los libros de la ley o Claro, en el Pentateuco. claro, claro. Entonces, cuando nosotros leemos, nos damos cuenta cómo era el tipo de restitución. Por ejemplo, si yo te prestaba un animal a ti para que Ujú, tú lo, lo anduvieras trabajando, ujú, ¿verdad? ujú. Pero en tu posesión, mientras yo te lo había dado a ti, ese animal muere o algo pasaba, tú tenías que restituirlo. Y claro, Claro. lo vemos en el aspecto de la ley, pero alguien dice, es la ley, eso no cuenta para la gracia. ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que eh,
A veces somos buenos para buscar salida rápida, ¿verdad? Porque hablar de la restitución es hablar de humildad, es Sí, hablar de humillarte. O sea, la humildad nosotros quizás no la entendemos completamente, pero la humildad es humillarte, es reconocer que fallaste. Y yo tengo el privilegio de predicar un discipulado o una conferencia que le he titulado El ADN del Evangelio. el ADN del Evangelio. Sí, y en esta enseñanza, siempre en la segunda clase que tiene que ver con la caída del hombre, del pecado del hombre, yo inicio la clase preguntando, del 1 al 10, ¿qué nota te pondrías como ser humano o como cristiano? Nunca, nunca, ya llevo 3 años haciendo el ADN del Evangelio, he encontrado que alguien me diga 5. Todos se califican de 5 para De arriba, verdad. 6, 7, porque todos tenemos un Mm, concepto de que no somos tan malos. Pero para restituir, tenés que humillarte porque tenés que reconocer que tú fallaste. Es reconocer, mira, vengo a restituirte el daño que te causé al robarte esto que no que te pertenece. Vengo a reconocer que a restituir el daño que te causé. Mira, yo puedo venir delante de vos y decirte, Imer, yo he andado hablando mal de la gente, Imer, y te he puesto en mal, he mm, sacado cosas de contexto, he exagerado cosas para hacerte quedar mal y te vengo a pedir perdón. Y vos decís, como sos buen cristiano, decís, sí, Ever, claro, te perdono. Pero nosotros pensamos que eso llega ahí. Pero ahora viene la parte de humillarte. ¿Y cuál es la parte de humillarte? Mira, Pepito, todo lo que dije de Imer, yo me lo inventé, yo lo exageré, yo dije todo lo que dije por hacerte quedar mal a vos y hoy venís, te humillás y decís, yo fui el que la regué. Esa es la parte difícil. Y claro que esto no es tan fácil como tú dices, porque es algo que uno tiene que humillarse, tiene Claro, que decir, en realidad no fuiste el causante, sino que fui yo. exactamente. Y el detalle está que, por ejemplo, cuando una persona habla en mal de otro, Ujú. lo que hace es difamar, Claro, ¿verdad? difama. Y esa fama ya se crea una perspectiva de esta persona como que es una persona mala, como que hizo esto, lo otro. ¿Cómo se logra subsanar esa situación? Ese es el Exactamente, detalle, porque sí fácil es decir, hey, fíjate, yo estuve hablando de ti, Ever, estuve diciendo cosas que nunca las tuve que haber dicho. Pero claro, contigo estoy en paz y estoy tranquilo, pero tu reputación está por el piso porque así te dejé yo, con esa exactamente, reputación por el piso. exactamente. Entonces, en ese punto es donde ahora yo tengo que exponer mi debilidad. Yo tengo que exponer mi pecado y decir, mira, fui yo el que mentí. O en el caso de que alguien es sorprendido robando. ¿Quién quiere ser sorprendido robando? Mm, Nadie. Todos los que lo hacen de una manera que los demás no se den cuenta. Pero cuando te descubren, lo que tenés que hacer es, no solamente, mira, imagínate, yo te robo $100 de tu cartera y vos me descubrís que te los estoy robando y yo te digo, Imer, perdoname que me encontraste robándote los $100 y me los echo a mi bolsa. No, la verdadera restitución es, pero aquí están, te los exacto. devuelvo. O sea, Ujú. reconozco que sí fallé y quizás en hablar de una persona es más difícil porque ahora yo tengo que ir a decirle a la gente, no, miren, todo lo que yo dije de Imer es mentira. Yo fui el que manipuló la información para ser amable conmigo, ahí no Sí, decir yo fui el el que, chismoso. el chismoso, exactamente, pero ese es el tema de la restitución. Ahora, ¿por qué es importante? Porque eso nos lleva a restaurar relaciones de verdad, relaciones sinceras. Mm, Y Dios está interesado en que nosotros tengamos buena relación. La palabra de Dios dice, en cuanto dependa de vosotros, tengan paz con todos. Entonces, desde esa perspectiva, podemos asegurar o confirmar que a Dios sí le interesa nuestra relación entre los unos con los otros. Y normalmente cuando pecamos, dañamos la gloria de Dios o pecamos contra Dios, ¿verdad? Y quizás más adelante vamos a hablar de cómo se restituye ese daño o ese pecado que yo hago contra Dios, pero también peco normalmente contra mi prójimo. Y cuando peco contra mi prójimo, yo soy responsable de restituir, porque ese es el fruto del verdadero arrepentimiento. O sea, ex- yo te causé un daño, yo no solo quiero disculparme por el daño,
Yo quiero reparar el daño. Yo quiero Mm. reparar el dolor que te causé. Yo quiero devolverte lo que te quité. Esa es restitución, ¿verdad? Y es algo que comúnmente no se habla, por eso decía en un inicio, ni casi nunca se predica. Pero qué bien que tenemos la oportunidad de ahora expandirnos un poco en este tema, porque sí, como hijos de Dios, como personas que el Señor ha hecho una obra de gracia para con Amén. nosotros, nos ha mostrado su favor, nos ha mostrado su misericordia, nos ha bendecido cuando no merecíamos nada. O sea, esto Amén. es pura gracia, ¿verdad? Amén. Pero también en nosotros debe de producirse ese agradecimiento para con Dios, pero como un cambio de mi estilo de vida, debo también de responder por aquellos actos en los que yo hice mal a mi prójimo. Esa es la restitución, o sea, yo he actuado mal, yo he hecho algo malo, ¿cómo lo reparo? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Y eso lo vemos a lo largo de la escritura, como también podemos ver ejemplos bíblicos de personas que restituyeron, ya sea por misericordia o porque también tenían alguna falta y que necesitaban Así, subsanarla, ¿verdad? exactamente. Sí, y eso es bastante importante, como lo venimos mencionando, hablar de la restitución, porque como decimos, a Dios le interesa las relaciones que tenemos los unos con nosotros. Pero, mis amados hermanos, si nosotros estuviéramos convencidos cada vez de la restitución, nuestras relaciones fueran restauradas verdaderamente. Volvamos al mismo ejemplo. Sí, Si yo he hablado mal de ti, de Immer Salazar, yo he hablado mal de vos, y yo voy y le digo a X hermano, miren, Imer es así, 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 y me invento cosas con respecto a tu carácter, con respecto a tu persona, con respecto a tu integridad. Y por alguna razón vos descubriste que yo dije esto. Entonces vengo yo y te digo, mira, Imer, es cierto, yo hablé mal de vos. Y yo me quedo con eso. La otra persona, porque el chisme es así, el chisme se corre. sí, Entonces, la rápidamente. otra persona, si yo no voy a esta persona a decirle, mira, todo lo que te dije de Imer es falso, yo me lo inventé, yo lo exageré. Si yo no voy, puede pasar el tiempo, pueden pasar los días, pero un día alguien más va a venir a decirte, mira, me contaron esto, esto, esto y esto de vos. Y vos vas a conectar y vas a decir, Ever fue el que lo dijo de mí. Y eso te va a doler, te va a afectar, te va a entristecer. Por eso es importante la restitución. Porque si yo no restituyo, dejo abierta la herida o la posibilidad para que eso que yo dije te lastime en un futuro. Por eso es que Dios nos invita a que restituyamos el daño que hacemos. Si yo he hablado de ti, tengo que reconocerlo, pedirte perdón, pedirle perdón al Señor y decirle a la gente, mira, te fallé. ¿Para qué? Para que esta gente también tome la decisión y decir, ah, bueno, Ever era el que dijo, y ahora esa será mi consecuencia, que la gente diga, miren, Ever es el chismoso, pero esa es una consecuencia de mi pecado, que yo tengo que estar dispuesto a pagar, porque fue mi responsabilidad. Fui yo el que habló, fui yo el chismoso. Entonces, ni modo, hay que llevar esa carga, ¿verdad? Pero por eso es importante la restitución, porque la restitución cierra la puerta a que en un futuro se vuelva a abrir la herida o se vuelva a lastimar a la persona. Y es también una prueba del fruto del Espíritu. Del fruto del Espíritu. Claro, Ujú. Santiago dice que si somos hijos de Dios, entonces que no solo lo digamos, que se nos note, que se nos note. O sea, yo de verdad estoy interesado en mantener una buena relación con las personas que aprecio, que amo, pero a veces el orgullo es tan grande, mi orgullo es tan grande, que prefiero alejarme de una persona que un tiempo fue mi amiga a reconocer que yo fallé. Y si ya me es difícil reconocer que yo fallé, cuánto más ir y restituir el daño que causé. Claro que hay de tipos de restitución a tipos, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando poniendo el ejemplo de una persona chismosa, pero también pongamos el ejemplo de un esposo que le es infiel a su esposa. Mm. Por ejemplo, ¿cómo restituye ese daño? Porque el esposo viene y le dice a la esposa, mi amor, te fallé, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, reconozco que pequé contra el cielo y contra ti, pero te lo prometo,
yo ya le pedí al Señor que Él haga su obra en mí. Ok, ahora restituye el daño. ¿Cómo? Fortaleciendo la confianza o volviendo a construir la confianza. Es estar dispuesto a que mi esposa tenga que llamar y decirme, ¿por qué no has llegado a casa? Y yo puedo decir, ay, es que, mira, me atrasé. ¿Y por qué no me dijiste que te habías atrasado? Eso a un esposo cuestionado. ¿Y por qué me preguntas tanto? ¿Verdad que no me has Ujú. perdonado? No lo has hecho de No corazón. lo has hecho de corazón. Siempre te acordás de lo mismo. Todavía dudas de mí. Mis amados hermanos, tenemos que entender que el verdadero arrepentimiento trae como fruto la restitución, el deseo de restaurar lo que se dañó. La meta, mejor dicho, porque no puede quedarse en un deseo, Sí. sino el propósito o la meta de cubrir el daño que causé. Y si yo dañé a mi esposa, entonces mi meta es restaurar la confianza y cubrir el daño que causé. Esa es la restitución. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Como dije anteriormente, es una muestra del fruto del Espíritu. Y Amén. dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor. Y eso es mostrar también la obra de Dios en nosotros y mostrarle el amor también hacia el prójimo. Claro. Porque en un dado caso que haya una falta en tu contra, Ujú. mi muestra de amor va a ser cubrir esa situación o como estabas diciendo, entre esposos. Ahora, claro, como hubo una infidelidad, va a tener que soportarlo. El amor todo lo sufre, Sí, el amor exactamente. todo lo soporta. Te puedes esperar de todo mientras pasa ese tiempo porque no es Claro. algo fácil lo que estás mencionando. O sea, No. no es que de la noche a la mañana alguien cometió infidelidad y, sí, te perdono. Y no, siempre queda en el corazón de la persona que fue dañada ese sentimiento de ¿y qué pasa si me lo vuelve a hacer? Porque Exactamente, claro. queda la duda. Y ahí es el trabajo de la persona que trata de restituir, de restablecer esa relación o de fortalecerla Exactamente. también. Y lógicamente es una cuestión de ambos, pero especialmente la carga mayor o el peso lo tiene la El que persona que falló. tiene que restituir esa situación, o sea, Exact- restaurar. Exactamente. Yo recibo perdón, pero también yo tengo que dar restitución. Mm, O sea, ya me perdonaste, ya recibí perdón. Gloria a Dios. Hay agradecimiento en el corazón. Pero ahora tengo que hacer algo yo. Y ese algo que tengo que hacer es cubrir el daño, sanar la herida, vendar la herida. Y esa es la parte que, como tú mencionabas, casi no hablamos y como consecuencia hay relaciones que no terminan de restaurarse, hay relaciones que no terminan de sanar, hay relaciones que siguen en el mismo círculo vicioso de herirse, de esa sensación de ya te perdoné, pero todavía no me siento cómodo viéndote porque no está ese deseo de restituir. ¿Cuántos? Aquí todos hemos sido chismosos, siendo honestos. Todos alguna vez hemos chismeado de algo porque nos ha pasado. O por lo menos tal vez quizás solo a mí. Pero el tema de cuando nosotros caemos en ese pecado, caemos en ese error y nos descubren que nosotros hemos andado hablando mentiras de las otras personas, qué difícil ya es pedir perdón y qué difícil es restituir. Y en mi experiencia personal, eh, qué feo se siente estar al lado de una persona que en teoría ya las cosas están bien porque ya se platicaron, pero como que falta algo, como que la medicina no hizo su completo efecto y quedó algo por ahí mm. que no termina de sanar. Cuando nosotros restituimos y confesamos y vamos y decimos y sanamos la herida, creo que ahí ya no quedan asperezas que sanar. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados, pero al mismo tiempo la restitución es el fruto del espíritu de que yo me he arrepentido verdaderamente. Y si lo vemos desde esa perspectiva, lo que estamos diciendo es que la restitución es la importancia que yo le doy a restaurar aquello que se dañó. O sea, cuando yo restituyo es porque realmente me importa mi relación con mi amigo, con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos. Me importan y por eso voy a restituir. Por ejemplo, y va a parecer broma, pero en muchas ocasiones hemos tenido algunas diferencias con mi esposa. A veces ella llega estresada de su trabajo, ella tiene aquí, tiene allá, y a veces yo cometo errores que suman a su estrés.
Entonces, una forma de restituir el estrés que yo genero es ayudando más en casa. Entonces, yo quiero que mi esposa esté bien conmigo y me interesa tanto que yo voy a hacer lo necesario para que mi relación con ella se sane completamente. Lo mismo con un amigo, lo mismo con un hermano en Cristo, lo mismo con un líder de la iglesia, Mm. lo mismo con un pastor. Mi interés es, sí, yo te dañé, perdóname, pero mira, no quiero que dejarle al tiempo, porque hay gente que dice, bueno, el tiempo va a hacer lo El tiempo lo demás, sana. el tiempo lo sana todo. No, no, yo no quiero, Imer, tu amistad me importa tanto que yo no quiero dejárselo al tiempo. Decime qué tengo que hacer para recuperar lo que se perdió. ¿Qué tengo que hacer para restaurar lo que se dañó? Vos me puedes decir, no, Ever, está bueno ahí, solo aclararle a tal persona que sigue pensando que yo soy eso que dijiste. O sea, pero la cuestión es que la restitución es el deseo verdadero de un corazón arrepentido de, no, yo no me conformo con pedir perdón. Yo quiero que se restaure lo que se perdió. Un cambio veraz, un Sí, cambio que se un refleja. un Ujú. deseo genuino de que no, yo de verdad, mi amor, te fallé, de verdad, ¿qué tengo que hacer para sanar la herida? ¿Qué Mm. tengo que hacer para que para que no se pierda lo que Dios nos ha permitido hasta el día de hoy? En una amistad, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. ¿Qué tengo que hacer para no perder la amistad? A mí me llama la atención mucho un amigo, tengo un buen amigo, Paul, y él me dice constantemente, es bueno hacer amigos, qué bueno es hacer amigos, pero el hecho que hagamos nuevos amigos, que no nos lleve a olvidarnos de los amigos que ya tenemos. Y Paul dice, él me ha enseñado esto tanto porque con él, una vez, él llegó a Cojute a hacer una jornada misionera con un grupo y no solo evangelizan, sino que llevan carpinteros, electricistas y gente que pinta. Y me dice, Ever, Para los que no saben, Cojutepeque es la ciudad natal de Pastor Ever en El Salvador. exactamente. Entonces, yo tenía que coordinar el tema del almuerzo de los misioneros y me agarró la tarde. Y todos estaban cansados, todos tenían hambre, eran la 1 de la tarde y nosotros todavía, bueno, no, yo había coordinado mal los tiempos y el almuerzo estaba súper tarde. Paul se molestó conmigo, pero se enojó. No tenés idea cómo, porque los amigos de él era el líder de los misioneros que habían venido, y los misioneros que venían con él le iban y le decían, Paul, ¿dónde está el almuerzo? Porque para los misioneros, compañeros de él que habían venido, que habían llegado, perdón, el responsable no era Ever, el responsable era Paul, que los había llevado, que Claro. había conseguido el lugar, y le reclamaban y le reclamaban y le reclamaban. Paul se enojó tanto conmigo, pero tanto conmigo, que me dijo, quítateme de enfrente, no quiero verte por un buen rato. Y yo me quité de enfrente, pero a mí me interesa mi amistad con Paul y a Paul le interesa la amistad conmigo. Al final, ¿qué tuve que hacer yo? Miren, hermanos misioneros, no fue Paul, no de Paul la culpa. Yo sé que él es el responsable, pero no es él el culpable de lo que pasó hoy. El culpable de lo que pasó hoy fui yo. Mm. Pido perdón. Entonces yo estoy restituyendo el daño que causé entre Paul y Y los su demás. grupo, su grupo. Exactamente. Y curiosamente, cuando vos aprecias a alguien o amas a alguien, probablemente la gente, vos me puedes decir, no, ya, te perdono, no te preocupes así, déjalo. Porque hay aprecio, porque sos un buen cristiano, tenés una madurez bien grande, pero así como tú tenés esa madurez y esa humildad para perdonarme y hacerte cargo de lo que yo dije, así también yo tengo que decir, no, aunque Imer ya me perdonó, Ujú. pero yo sé lo que tengo que hacer. Paul nunca me pidió hablar con ellos y decirles que vos te equivocaste, no. Paul nunca me pidió eso. Pero yo sabía el estrés que le había generado. Entonces eso es la restitución. La restitución es el deseo genuino de restaurar lo que se dañó. Y eso es una muestra también de madurez espiritual porque da a conocer que sos responsable de tus acciones. Amén. Porque este es un detalle, ver,
Lo que ocurre muchas veces es que le estamos echando la culpa a todos, pero no queremos afrontar nuestra responsabilidad ante un acto que hayamos cometido. Exactamente. Y como tú dices, y eso es bien lindo ver cómo Dios quiere que también tengamos relaciones saludables en nuestro entorno. Claro, Porque podemos tener una buena relación con Dios, según nosotros, según pero nosotros. si nuestro entorno no dice lo mismo, dice la palabra del Señor que no podemos decir que amamos al Dios que no vemos cuando aborrecemos al hermano que nosotros podemos Exactamente. ver. Entonces, Dios siempre está enfocado en que nosotros tengamos comunión, que tengamos una buena relación en nuestro entorno, y la restitución es algo que nos ayuda a tener esa buena convivencia, porque eso me hace pensar de ti. Ever es responsable y de verdad me aprecia, porque sabían que la gente andaba pateando mi nombre por algo que él dijo, mas sin embargo él se puso enfrente y dijo, la Exactamente. culpa es mía. ¿Sabes? No sabes cuánto yo valoro a la gente que hace eso, que lo han Mm. hecho en ocasiones Ahora, conmigo. solo para aclarar algo, no lo hago siempre. Tampoco, o sea, fallo mucho. No, no, todos fallamos, todos Pero en fallamos. ese punto, me recuerdo de esa parte, pero sí tenés, es que la Biblia dice, para reforzar lo que decías, que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, de eso se trata, de restaurar. Pero nosotros hemos usado en esta conversación una frase, es el fruto, es el fruto. Y ahorita meditaba, y es que, Imer, nosotros no tenemos el deseo de restaurar nada si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Exacto. Entonces, mis amados hermanos y amigos que nos ven, la restitución podría ser un fruto que nos convenza a nosotros si de verdad el Espíritu Santo está en nosotros o no. Correcto. Porque si a mí no me interesan las relaciones, si a mí no me interesa la comunión con la gente, ¿realmente el Espíritu Santo está en mí? Mm, Realmente si yo no estoy interesado en restaurar una relación, ¿realmente el Espíritu Santo está en mí? Yo me recuerdo, se me viene a la mente ahorita hace unos años, que yo estaba pasando un proceso bien difícil. Yo era líder de alabanza de la iglesia que mi papá pastoreaba, pero mi papá falleció y vino un nuevo liderazgo y todo esto. El tema es que cuando vino este nuevo liderazgo hubieron complicaciones entre el pastor que quedó a cargo y mi persona, que era el hijo del pastor que había fallecido y que era el ministro de alabanza. Y me recuerdo que hubieron conflictos un poquito fuertes. fuertes. Nuestra iglesia que nos daba cobertura en ese momento, la iglesia responsable de la iglesia en Cojutepeque, estaba en Guatemala. Así que el pastor general nos mandó a llamar, Mm. porque hasta allá llegaron los problemas. Imagínate que yuca, va. Magnitud. Ajá, sí, estaba. Interesante. Que yuca, dije, yuca significa difícil, ¿verdad? Para los que no son salvadoreños. Pero fuimos donde este pastor y a mí nunca se me va a olvidar lo que este pastor. Bueno, hay cosas que me lastimaron, pero algo que yo creo que vino de Dios, que él dijo fue, miren, vamos a hablar de este problema, pero yo quiero preguntarles antes de intentar resolver este nudo, de desatar este nudo, de soltar este nudo. Quiero preguntarles, ¿les interesa que el Espíritu Santo fluya en sus vidas? ¿Sí o no? Tío, ¿a qué viene esa pregunta? O sea, claro que sí, yo quiero que el Espíritu Santo esté en mi vida. Entonces, él dijo, entonces, que su mayor preocupación esta tarde sea que de aquí salgan como hermanos. Wow. Y yo dije, uy, Mm. no pasó, no salimos como hermanos, pero me Pero el quedó, concepto te me quedó quedó. ahí. Dios tuvo que pasarme por varios procesos para que esto se terminara haciendo vida en mí. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 22, 21, 22. 22. Mm. Ajá, entonces, brother, de broma en broma, hace 20 años eso. Imagínate. Imagínate. Pero entonces era una cuestión de que eso me caló hasta la fecha. Siempre que yo veo como hoy como pastor o como consejero, veo conflictos entre hermanos, familias y todo esto, yo me pregunto, siempre se me viene a la mente ese recuerdo. ¿Querés al Espíritu Santo en tu vida? ¿De verdad? ¿Querés que fluya? Y mira,
Y ahí está la base, porque recordame, no lo tengo, solo lo tengo la idea ahorita, pero hay un salmo que dice, mirad cuán bueno y Salmo cuán, 133. ajá, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como, y empieza a dar una descripción de cómo se ve eso. Hermanos, a Dios le interesan nuestras relaciones. Claro. Y la restitución es un instrumento que Dios nos ha dado a nosotros para sanar completamente las heridas, los daños y las cosas que se hayan hecho en nuestra relación. Entonces, ese punto es bien importante y quería insistir en esta parte. Hermanos, la restitución nace de Dios, por lo tanto, solo cuando la convicción del Espíritu Santo está en nosotros, la verdad de la palabra de Dios llega a nosotros, es que nosotros podemos hacer una restitución no influenciada por la manipulación. Eso es importante. Porque la manipulación es difícil hoy en día, se Sí. manipula todo. Lamentablemente se enseña mucho que es obra nuestra. Por ejemplo, hermano, si usted quiere ser bendecido, perdone. Mm, Hermano, si no puedes perdonar la ofensa de alguien, es porque te falta palabra de Dios o, en el peor de los casos, te falta su Espíritu Santo. Y si te falta el Espíritu Santo, entonces Hay que comenzar por hay que donde se debe. comenzar, exactamente, hay que comenzar por donde se debe. Y el mejor ejemplo que podemos dar en este caso bíblico es Zaqueo. Zaqueo dice la palabra de Dios que estaba en el sicómoro. Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque me es necesario pasar por tu casa. Se juntan en la casa de Zaqueo. Jesús está hablando con sus discípulos, los más cercanos, está hablando la palabra. Lucas no da mucha referencia de lo que se está diciendo dentro de la casa de Zaqueo, pero algo pasó que de repente Zaqueo alza la mano y dice, miren, algo está pasando en mí. Yo ahorita mismo tengo el deseo de ir y reconocer que a muchos les he robado Sí. y de restituirles. Jesús se lo dijo. No, no. ¿Por qué? Porque la restitución nace de un corazón deseoso de restaurar la relación. Zaqueo sabemos que era un publicano, recaudador de impuestos. Una de las razones por la que los israelitas odiaban a los recaudadores de impuestos era, uno, porque trabajaban para los romanos. Y dos, porque los romanos le decían, por ejemplo, Imer, vos me vas a recolectar $2,000 de impuestos esta semana. Y tu salario, de los $2,000 para arriba, ahí va a ser tu salario. De ahí saca tu salario. Ahí Prácticamente vemos, lo que tú quieras. ajá, lo que Ujú. vos querrás cobrar. Lo lógico es, ellos son mis compatriotas, voy a cobrar lo justo. Pero no, muchos de los publicanos, recaudadores de impuestos, tenían salarios excesivos o se ponían salarios excesivos. Cuando Jesús está en la casa de Zaqueo, la conversación que se está llevando a cabo llevó a Zaqueo a darse cuenta que su salario era injusto. Por eso dice, yo voy a devolver lo que tomé injustamente. Y si se me descubre que he hecho más, entonces voy a pagar hasta, creo, si no me equivoco, hasta la cuarta 4 parte, veces más. Ajá. hasta 4 veces más. Zaqueo inmediatamente se le viene la ley en Levítico y dice, no, Ujú. tengo que restituir. Y lo dice delante de aquel que vino a mostrar gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús no detiene a Zaqueo y le dice, no, Zaqueo, ahorita estamos por inaugurar la era de la gracia. Sí, No yo te te preocupes, perdono, no yo te te perdono. No, preocupes. no. Ajá. Jesús, Soy el autor y consumador de la fe, así que no hay problema. Jesús de hecho alaba la fe de Zaqueo. Porque Zaqueo está convencido de que él necesita restaurar no solo su comunión con Dios, no solo su relación con Dios, que es lo más importante, pero es que si yo quiero tener una buena relación con Dios, el fruto o la señal de que yo tengo una buena relación con Dios es que tengo una buena relación con el prójimo. Y Zaqueo dice, bueno, vamos a restaurar. Entonces, la restitución no surge de la manipulación. O sea, no es que estoy oyendo este podcast, estoy viendo este podcast y si ya me acordé de algo que tengo que ir a restituir. No, no queremos manipularte. No. Queremos poner el tema en la mesa Sí. y hacerte meditar y venir delante del Señor y decirle, Señor,
si he ofendido a alguien, si he herido a alguien, si tengo que restituir a alguien hoy, Señor, guíame a hacerlo. Guíame a hacerlo. Y si has perdido una amistad o estás en ese proceso, no solo pidas perdón, ve y busca la restauración. Ve y dile a la persona que ofendiste, hermano, hablé mal de ti, pero ve y di también a la gente, yo hablé mal de mi ¿Qué hermano. puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que esta relación Exactamente, mejore? exacto. O recuperar Ujú. esta relación. Sí, porque ese ya es muestra de ese interés y también de ese amor y que te importa la relación. Exactamente. Fíjate que pensando en esto me lleva también la mente a lo que vivió Jacob Ujú, con su hermano Esaú, ujú. que nosotros ya sabemos la historia que Isaac bendice a Jacob, Ujú. Jacob se hace pasar como su hermano Esaú. Había un plan en todo eso, Sí, nosotros claro, claro, reconocemos claro. eso, pero la acción, el acto no se puede omitir tampoco, Ujú. que él se sentía mal también. Y Jacob, fíjate que lo hizo en obediencia a su madre, porque regularmente Exactamente, lo es vemos cierto. como, y el Jacob, el usurpador, y claro, es cierto, sí, pero su madre le dijo, porque tenía temor Jacob de hacerlo, ¿cómo voy a engañar a mi padre? Le dice, no te preocupes, la maldición de él que venga sobre Que mí. caiga sobre mí. Entonces ella Sí, lo estaba empujando a que diera ese paso porque había un plan en medio de todo. claro. La cosa es que cuando llega el tiempo que Jacob se da cuenta que su hermano viene con un ejército, Ujú. él trató también de restituir la situación. Ponía animales, le llevaba presentes y él trató de que esa relación fuese cambiando. Pero a tal punto fue que cuando él estaba enfrente y todos estos quiénes son, le dice, estos son los hijos que Jehová me ha dado. Y él le llevaba también presente. O sea, lo que quiero que veamos es que él reconocía que algo no había hecho bien, Claro, impulsado por la situación que haya sido, pero más sin embargo, en su corazón estaba el que las cosas fuesen diferentes. Al fin y al cabo era su hermano. Y claro. después vemos que ya ellos, Ya no se mataron. no se Ya, especialmente Saúl ya no. ya no quiso hacerlo. Y nuestras acciones nos pueden llevar también a que otro corazón cambie con respecto a Claro. nosotros. Porque esa acción que nosotros hacemos en favor de esta persona o que tratando nosotros de restituir, puede que también cambie una mentalidad, cambie un corazón y diga, bueno, no es tan malo como yo pensaba. Y Ujú. su acción me ha demostrado que de verdad me tiene ese aprecio y ese amor. Exactamente. Por eso ven. Y otro ejemplo también bien interesante de gente que sintió este dolor en su corazón son los hermanos de José. ¿Te recordás que cuando ya José les hace esta trampa y les hace Sí. creer que se va a quedar con Benjamín y todo esto, ellos gritan, es por nuestra culpa, Ujú. por lo que nosotros le hicimos a nuestro hermano? Y es que cuando nosotros vivimos, fallamos y tratamos de cubrir el pecado con nuestra propia fuerza o diciéndole el tiempo Mm, lo cubre todo. Hermanos, simplemente nos engañamos a nosotros mismos, cierto. porque lo que Dios quiere, y quiero insistir en esto, es que las relaciones sean restauradas. Que a Dios le interesan nuestras relaciones y si viéramos qué tanto le interesa, quizás voy a decir algo que nunca lo he dicho públicamente, pero se me viene a la mente, a la memoria y me conmueve un poco. Mi papá falleció a los 42 años. Y Bien cuando, joven. súper. Y cuando mi papá fallece, él estaba en medio de un conflicto legal. Él estaba en medio de un problema jurídico con otro pastor. Y durante el proceso jurídico duró, hubieron dimes y diretes. Pero antes que mi papá falleciera, eh, antes que mi papá falleciera, o mejor dicho, antes que él se grabara, él dijo algo en su corazón. Él no lo dijo en su corazón, sino que me lo dijo, o sea, lo dijo públicamente. Y él dice, lo más importante, él decía, lo más importante es sentir paz. Y para tener paz en medio de un proceso como en el que estoy, hay que desprenderse y hay que perdonar. Y me llama la atención porque quizás no existió la posibilidad de restituir. Años más tarde, te estoy hablando de mi papá murió en el 2007.
hace 2 o 3 años, un amigo mío me manda una revista cristiana que era la de la iglesia donde mi papá pertenecía. Ujú. Porque mi papá en el 96 fue sano de cáncer, milagrosamente. Wow. Entonces, increíble, 10 años después el Señor se lo llevó, pero en el 96 fue sano de cáncer mi papá. Cuando mi papá tuvo cáncer, en todo el proceso, este pastor con el que él tuvo un problema legal al final de su vida, de la vida de mi papá, fue el que lo acompañó en todo el proceso. Wow. Y yo empiezo a leer la revista y se me llenan los ojos de lágrimas porque una famosa frase que yo creí que era de mi papá, realmente este pastor se la había enseñado a mi papá. Y mi papá en esa entrevista donde él está contando su testimonio, él está diciendo, y era el pastor de mi papá, decía, en este proceso, más o menos parafraseando, en este Sí. proceso, uno de los medios que el Señor ha utilizado para consolar mi vida son los consejos de mi pastor. Ujú. Y yo hace 2 años leyendo eso, yo era un niño, no sé de qué, sí sé de qué trató el problema jurídico, no sé cómo empezó, sí sé cómo terminó, pero no sé cómo empezó, no sé, simplemente yo no sé, mi papá nunca me envenenó, nunca dijo nada de eso. Yo solito me enfermé, sí, creyendo cosas, pero, brother, qué triste que hayan finales así, Mm. donde no se puedan restaurar relaciones, donde hubo un acompañamiento, imagínate, el año pasado, yo no voy a olvidar, el año pasado fue un año duro para mí y yo recibí tu apoyo, recibí el apoyo del pastor Daniel de aquí Sí. de Virginia. Y eso me va a acompañar siempre, toda la vida. Y yo siempre voy a decir, nah, ¿cómo no? Si esta gente estuvo conmigo en los momentos más difíciles. Y si hay algo que yo no quiero es perder la amistad y perder el cariño de mis hermanos y amigos. Aunque entonces la restitución va a ser un instrumento que nos va a servir para evitar que amistades, compañerismos, relaciones ministeriales se rompan. Y vale la pena. Vale la pena llegar al final de tus días sin ese pensamiento. Mm. ¿Qué hubiera pasado si hubiera restaurado la relación? Mm. Entonces, vale la pena. Al final fue bien lindo porque mi papá perdonó. Mi papá perdonó y yo sé que se sanaron las heridas. Un día yo me encontré con este hermano, con este pastor, y me saludó y fue una cuestión bien interesante del Señor, pero es importante la restitución, es importante porque nuestras amistades, nuestras relaciones, Dios nos las proveyó. Hermanos, Dios nos proveyó a su Hijo Jesucristo para salvación. Nos proveyó a su Espíritu Santo para que cada día fuéramos transformados. Y nos proveyó a su iglesia para que no caminemos solos. Mm. Entonces, la manera de cuidar la relación entre hermanos o de fortalecer la relación entre hermanos es la restitución. Yo quiero restituir al que dañé, al que afecté, porque yo quiero tener relación. Imagínate, nos vamos a ver en el cielo, bro. Sí. Entonces, y cuando mi esposa, a veces con mi esposa tenemos días difíciles, días malos, como todos pienso. Y un día de esos días malos que uno no quiere hablarle a su pareja, que uno no quiere relacionarse con su pareja. Un día mi esposa fue la que rompió el hielo y me dice, ya tenemos más de 10 años de casados. Ya no vale, ya no vale la pena perder el tiempo, me dijo. Y yo dije, Mm. sí. Imagínate cuando lleguemos al cielo y digamos, man, ¿cuánto tiempo perdimos en no querer Sí. arreglar algo? En no querer arreglar algo que, que se pudo haber arreglado en su momento, en buena intención, todo esto. Entonces, hermano, recordemos esto, la restitución es la obra del Espíritu Santo, es el fruto de un corazón verdaderamente arrepentido, que no se conforma así como allá en El Salvador, vea, los vendedores de carros que le dan, como le decimos, una peinadita de gato a los carros para
aparentar que están arreglados y gran masía por dentro, o que solo les dan una La apariencia, fachada. la fachada o la apariencia de que están bien. No, la restitución va profundo. La restitución restaura. La restitución es, no me conformo con la apariencia. No me conformo ni no estoy dispuesto a echar a perder lo que por tantos años hemos construido. No me conformo a echar a perder una amistad. No me conformo a dejar tu imagen dañada frente a los que hablé. Tengo que hacer algo. Reconozco mi maldad. Reconozco la gravedad de mi pecado. Y tengo que hacer algo. Aunque vos no me lo pidas, Jiménez. Pero es que yo te aprecio y tengo que hacer algo. Tengo que restaurar esta relación y voy a ir y hacerlo. Y mira, y que la vida es tan breve que a veces perdemos el tiempo en trivialidades. Y como tú hacías mención, lamentablemente tu padre falleció a esa corta edad, pero igual, plan de Dios, que Claro. uno lo desconoce. Dios tiene sus planes, sus propósitos. Pero lo que quiero decir, la vida es tan cortita como para desperdiciarla en una vida permanente de pleitos o fricciones consecutivas, a veces con las mismas personas, Claro. sin haber un arreglo, sin haber una restauración, una restitución. No vale la pena vivir así. Imagínate, al fin del tiempo nos toca ser vecinos en el... En el cielo. Entonces, Y en la Biblia hay varios ejemplos. Está el ejemplo en el Nuevo Testamento entre Pablo y Juan Marcos. ¿Te recordás que Pablo no quería llevar a Marcos y al final dice, hey, mándenme a Marcos? Dice. ujú, O sea, hubo una restauración de la relación. Hubo una restauración de la amistad. Y quizás, no sé si en este cabría el tema de la restitución porque no se da más detalles en la Biblia de esta relación entre Juan Marcos y Pablo. Pero sí está el interés de restaurar una relación. Y a eso vamos. La restitución es un instrumento que el Señor le ha proveído a sus hijos para restaurar lo que se dañó. También vemos la relación entre Pablo y Pedro, Pablo reprendiendo a sí, Pedro y vemos que terminan bien, terminan siendo hermanos en Cristo, porque es el cristianismo. ¿Y cómo sabrán que son sus discípulos? mm, ¿Cómo? que os améis los unos a los otros. Exactamente, no por los milagros, Sí, exacto. no porque aquel cayó al suelo, no porque aquel prosperó, no Ujú, porque aquel se hizo rico, no porque aquel le pasó, no, sabrán que somos el mundo, la señal o la evidencia que Jesús le dio al mundo para saber que somos de Él, es que nos vean como nos amamos. mm. Y la restitución es el instrumento para restaurar esas relaciones. Entonces podemos decir, así como alguna persona pudiese pensar, no, eso es para el Antiguo Testamento. Vemos que no. No, Pues en el Nuevo Testamento encontramos ya saqueo, Saqueo, has hablado de Pablo, Pablo con con Marcos, Marco. Pablo con Pedro. Entonces eso es algo que lo podemos ver desde el principio hasta el fin de las Escrituras. Incluso en Corintios hay un caso bien fuerte ¿No es cierto? de, Sí, 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 de, sí. de este joven que al parecer se acostaba con su madrastra, ¿verdad? Y que Pablo dice que lo expulsen, que lo entreguen en manos de Satanás. Y más adelante dice, miren, recíbanlo con amor de nuevo En la siguiente en carta, la sí. siguiente carta. Entonces vemos como una restauración. Perdonen al que yo ya perdoné. Exactamente. Otro caso interesante de perdón y de restauración, Filemón. Cierto. Y estamos Ujú. hablando del Nuevo Sí, Testamento. sí, sí. O sea, vemos el deseo del Señor, de nuestro Señor Jesús, el deseo de nuestro Padre Celestial, de que restauremos nuestras relaciones. Sí. Y fíjate que hay una cita que la quiero leer textualmente. Está en Romanos capítulo 13, versículo 7. Dice así, mira, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y entonces después dice en el versículo 8 de la carta a los Romanos capítulo 13, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, pero me llama la atención como dice,
pagad a todos los que debéis. Amén. Entonces, y una muestra de ese pago es la restitución, lo que estábamos haciendo mención. Amén. Y es tan importante la restitución, es que, veamos, cuando nosotros pecamos contra nuestro prójimo, no solo pecamos contra nuestro prójimo, pecamos contra Dios. La palabra de Dios dice en Romanos que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios podría perdonarnos y nos ha perdonado. Y Él nos ha perdonado, pero Él pagó el precio. Él fue el sacrificio sustitutorio de nosotros. Él restituyó nuestra deuda con el Padre. Sí, Entonces, en el Evangelio vemos la importancia de la restitución, porque no solo fue, sí, Ever pecó, pero yo voy a pagar el precio de los daños que él causó. Y la forma en que lo voy a pagar es que yo voy a ofrendar mi vida por él, porque era la única forma. Mi pecado no tenía la capacidad de restituir la ofensa que yo había cometido contra la gloria de Dios. Entonces la restitución es tan importante que nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio para perdón de nuestros pecados, pero también para pagar el daño por nuestra ofensa. Ahora, nuestra deuda ha sido saldada por el sacrificio de nuestro Señor Jesús delante del Padre. Y al mismo tiempo, Jesús nos capacita a nosotros, adoptándonos como sus hijos, como sus siervos, haciéndonos sus siervos y dándonos de su Espíritu Santo, para que ahora, así como Él pagó el precio, así como Él restituyó nuestra maldad, también nosotros podamos restituir la ofensa, podamos restituir el dolor causado a nuestros hermanos. Entonces la restitución se ve en el Evangelio, se ve en la cruz, y también se ve en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, proyectándose a restaurar relaciones. muy interesante lo que dices porque es cierto. Él pagó nuestro precio y gracias a la restitución que hizo Jesucristo es que nosotros podemos tener paz con Dios. Amén. Y esa cercanía ahora es posible. O sea, la restitución, lo que pasó en medio para que nosotros pudiésemos acercarnos al Padre fue pagado por Cristo. Amén. Y gracias a esa restitución es que ahora podemos tener acceso directo con Él. Claro, y si Jesús se humilló hasta lo sumo para que nuestra relación con el Padre fuera restaurada, nosotros también humillémonos hasta lo sumo para que nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro compañero de milicia, con nuestra familia, sea restaurada. Y mira, aquí es bonito porque es un acto, como decías en un inicio, de humildad. Amén. Porque eso necesitas humildad. Humildad para reconocer que ha fallado, pero también humildad para aceptar y enmendar. Sí, Que eso es bien importante. Y mm, hay tantas veces que como entre ministros, entre amigos, compañeros de milicia, como tú decías, hay friccionamientos y los van a ver, pues somos humanos, claro. pensamos diferentes, tenemos un carácter diferente, podemos tener una visión diferente, pero aquí lo bueno es que cuando pensamos en la obra de Dios tenemos que venir a un punto en común, que es Amén. beneficioso para dar la gloria a Dios, Amén. que eso es ahí donde las asperezas se tienen que limar, donde tengo que dejar mis intereses personales y vamos a ver el bien común, qué nos interesa a todos, cómo podemos mejorar. Y claro, en medio de todo eso, como digo, en los friccionamientos, ahí se tienen que limar también esas asperezas y todo va a sumar para gloria de Dios. Y lo bonito es que vamos a tener esa oportunidad de tener esa convivencia que Dios quiere que tengamos mutuamente. Amén. Si estoy en paz con vos, puedo tener paz con Dios. Exactamente. Pero si no tengo paz contigo, o sea, hasta las oraciones son un poco estorbosas. Claro. ¿Cómo venís a la presencia de Dios a pedirle perdón por algo que has cometido cuando yo no te he perdonado, yo no he restituido? Preguntarle al apóstol Pedro qué pasa con nuestras oraciones, los esposos, cuando estamos en fricciones con nuestra esposa. El apóstol Pedro Hay impedimento. dice, miren, ustedes tienen un problema, que Sí. no tienen una buena relación con ella, que están intentando, que están fingiendo. Y a mí me pasa eso, más que soy, me toca predicar y ministrar, y vos sabés que tenemos que ir en oración para, pues, no dependemos de nosotros mismos, sino de la obra del Señor. Pero qué feo es ir a orar y tener problemas con tu esposa, o sea,
Lo mejor es recordar. Recordar la restauración, la restitución, recordar que fuimos creados para su gloria. El restituir y el restaurar una relación es una manera de reflejar o ilustrar el Evangelio al mundo. Porque eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Nuestro Señor Jesús vino a hacer por nosotros. A restituir, a restaurar el camino, a restaurar la relación con nuestro Creador. Entonces, cada vez que nosotros restauramos una relación, cada vez que nosotros restituimos por amor a la restauración y para la gloria de Dios, nosotros estamos ilustrándole el Evangelio al mundo. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Mm. Esto es lo que nuestro Señor vino a hacer y esto es lo que nosotros predicamos. Y qué bonito también es que de la otra parte sea bien recibido. Sí. Porque ¿qué pasa si tú quieres restituir, pero yo no te lo permito? O yo digo, no, ¿para qué? Y no, que no me interesas. Y entonces tiene que haber también ese común acuerdo, donde la otra persona también es bonito cuando tienen esa humildad. Se requiere humildad de las dos partes. Sí, se requiere el Espíritu Santo en las Ahí dos es, partes. ahí es. Recordemos que también la palabra del Señor dice, en cuanto dependa de vosotros. Sí. O sea, hay una parte, yo voy a terminar con todos mis medios, voy a terminar con asegurarme de que hice todo lo posible, voy a ser responsable, ¿verdad? Pero tengo que entender que también aquí tiene que ver la obra del Espíritu Santo. Quizás la manera de restituir y restaurar una relación también, entender que esto no lo podemos hacer nosotros solos, que no es en nuestra fuerza, que no es en nuestra voluntad, porque no es en el Señor. Entonces, recordemos esa parte, que si alguien no quiere, si alguien definitivamente se cierra, bueno, oremos y pidámosle al Señor que en su momento se logre hacer. Y bien lindo lo que dices, que haciendo alusión a esa cita bíblica, en cuanto dependa de vosotros. Exactamente. Entonces, sí, hacer como dices tú, lo mejor que podamos y, bueno, lo que esté a nuestro alcance, porque también no podemos hacer cosas Claro. que, que no se desean igual. Y, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios, ni en contra de lo que glorifica a Dios. Entonces yo voy a hacer lo que el Señor espera de mí, claro, en su palabra, porque tampoco me voy a conformar, ¿no? De verdad yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, quiero glorificarlo. Estoy seguro que Él quiere restaurar relaciones, pero también estoy seguro que no todos tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y quiero insistir que muchas veces se ocupa el Espíritu Santo para dones, para talentos, para don de lengua, don de profecía, pero el Espíritu Santo Dios no lo dio para imitar a nuestro Señor Jesucristo específicamente. O sea, ¿de qué te sirve hablar en lengua si no hay amor? ¿De qué te sirve profetizar si no hay amor? ¿De qué te sirve ser la persona más virtuosa si no hay amor? Entonces, es el Espíritu, o el Espíritu Santo está en tu vida o no está. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, simplemente somos una religión vacía, Ujú. ¿verdad? Adorando o creyendo que tenemos vida, pero estamos muertos. Pero si el Espíritu Santo está en mi vida, yo voy a querer restaurar una relación. Y si el Espíritu Santo está en tu vida, vos vas a querer restaurar esta relación. Sí, porque si no, vendríamos a ser, como dice el apóstol, como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, o sea, solamente hacer ruido. Exactamente. Ujú. Solamente ruido. Así es. Pastor Ever, gracias por habernos acompañado acá a Postura Bíblica. Ha sido un buenísimo tema. De verdad, no sé si algo más tienes que anexar. Quiero agradecerte, Imer, y a todos los que son fieles seguidores de Postura Bíblica. Quiero animarles a que sigamos amando al Señor, sigamos buscando de Él, y recordando que todo lo que nosotros hemos hablado hoy, platicado hoy, Dios quiere hacer esa obra en nuestras vidas. Sí. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo. Así que ánimo, adelante, y tomemos en cuenta que nuestro Señor viene pronto y que es su galardón con Él. Así que vale la pena restituir, vale la pena humillarse, vale la pena restaurar. Amén.
Así es. Muchas gracias, Pastor Ever. Que Dios te bendiga, que Dios te Amén. guarde, que haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti. El Señor te siga utilizando para gloria y honra de su nombre. Y que sigas bendiciendo en este tiempo que estás aquí en Estados Unidos compartiendo con diversas iglesias, que Dios te siga utilizando. Amén. Y bendiga también tu congregación y tu familia. Amén. Gracias. Que el Señor les Saludos, bendiga. Dios les bendiga. Saludos.